Y a esta hora vamos a dar la bienvenida a Fernando Carrión, pues él está para comentarnos un poco de lo sucedido en este análisis de la primera vuelta electoral. Fernando Carrión, buenos días, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde pues, la matriz de Televicentro. Vamos a conversar un poquito. Buenos días, Fernando, el frío le sigue atormentando. Buenos días, Roberto. Sí, es frío, pero por suerte ya el sol salió, así que Quito ya está alegre de alguna manera. Sí, me alegro mucho. Fernando, hay que analizar con usted directamente, pues sin duda, lo sucedido este día de domingo. ¿Qué opinión le dejan los resultados? A ver, yo creo que hay algunas conclusiones a las que uno podría llegar. Una primera, me parece interesante que la polarización que venía viviendo el país desde hace aproximadamente 14 años da la impresión que se va reduciendo. Nosotros vemos, por ejemplo, que en las elecciones pasadas del 2017, las dos fórmulas presidenciales lograron concitar la atención del 67% de los votos. Y en este caso, en esta elección del 2021, solo el 52%. En otras palabras, se va acortando la distancia de la polarización. En la elección del 2017 tuvimos 3 contendientes fuertes y en este hemos tenido 4, con lo cual se ve claramente que la polarización baja y que se va extendiendo, si se quiere, en el abanico de 3 a 4 personas. Eso me parece que es un elemento bastante importante a ser destacado. Fernando, un favor, si te puedes alejar un poquito de la cámara para mejorar exactamente el tema de la imagen. Mientras esperamos, y está claro el análisis, pero mientras esperamos los resultados del segundo lugar, porque todavía no sabemos si va Yacu Pérez o Guillermo Lasso, ya el correísmo con Arauz comienza a mover el capital político. ¿Le alcanzará el correísmo? Alcanzó un 32% de la votación, pero claro, tiene que todavía trabajar fuerte para llegar a la presidencia en la segunda vuelta. ¿Qué opinión tiene? A ver, yo creo que aquí también sería interesante comparar con las elecciones del 2017. En el 2017 el correísmo sacó 39%. Es decir, estuvo a un punto de llegar al 40%, que es lo que esperaban en estas elecciones, es decir, ganar en primera vuelta. Pero ¿qué es lo que tenemos? El correísmo en estas elecciones gana con el 32%, es decir, 7 puntos menos, que es una cantidad bastante claro, importante. Y aquí hay que añadir una cuestión territorial que estaba revisando datos que me llamó poderosamente la atención, y es que si uno compara las provincias que ganaron en las elecciones del 2017 con respecto a las provincias que ganaron en este 2021, hay una reducción de 6 provincias, es decir, hay una reducción del 25% de las provincias en relación a las 24 que tiene el país, ni siquiera en relación a las que obtuvieron, sino a las que tiene el país, el 25%. Pierden en Carchi, en Sucumbíos, en Pichincha, en Azuay y Loja, lo cual muestra también que en términos territoriales hay una contracción bastante fuerte y que se han reducido principalmente a hacer una propuesta de carácter costeño. Es opresivo el tema, y hablando justamente de reducciones y también de la ampliación, en este caso de la votación, lo que ha sucedido con el movimiento indígena, Fernando. Bueno, aquí vemos una cosa totalmente distinta, porque en las elecciones, nuevamente comparando con 2017, Pachacútec se presentó con alianza con la Izquierda Democrática. En esa ocasión estuvo Paco Moncayo de candidato a presidente de la República. Y ahí obtuvo solo el 6%. Y hoy día, sin esa alianza con la Izquierda Democrática, logra 20 puntos, es decir, sube 14. Es una cosa impresionante. Y cuando vemos esto en el tema de territorios nuevamente, Yacu Pérez tiene ganancia en todas las provincias de la Sierra, con excepción de Pichincha, y en todas las provincias de la Amazonía. En otras palabras, es un candidato que se posiciona con muchísima fuerza en Sierra y en Amazonía, mientras el candidato del correísmo se posiciona con mucha fuerza en la costa. ¿Y cómo entender el ascenso de Yacu Pérez? Según las encuestadoras, Yacu sí iba a quedar en tercer lugar, incluso algunas no le daban mayor crecimiento. Bueno, yo creo que aquí hay algunas cosas. Me parece que uno no puede negar lo que ocurrió en octubre del 2019, que le posicionó al movimiento indígena en términos nacionales. Y cuando hablo en términos nacionales, no solo era su proyección a los distintos territorios del país, sino
reivindicaciones nacionales, porque generalmente el movimiento indígena había estado enclaustrado en sus propias demandas. Y aquí aparece, por ejemplo, Yacu Pérez con una propuesta ambientalista muy importante, sobre todo defensa del agua, del tema minero, etcétera, que lo que hace es llamar poderosamente a los sectores jóvenes de la población. Y una tercera cosa que creo que también es interesante en el caso de Yacu Pérez es que se presenta, como en Venezuela llaman, el ni-ni. En otras palabras, no está ni con el uno ni con el otro, es una tercera posición. Y creo que él logra justamente posicionarse claramente con esta tercera posición frente a lo que diríamos al correísmo y al anticorreísmo, que da la impresión que entienden a bajar esa tensión, esa contradicción. Pero Fernando, entonces, hablemos que en el Ecuador la tendencia favorita para votación es la izquierda. Yo creo que hay una tendencia hacia el centro, y eso me parece muy interesante, porque por otro lado lo que vemos es una caída muy fuerte de Lasso. Si nosotros comparamos los votos que él obtuvo en el 2017, fueron 28%, y en esta ocasión, digamos, el 20% también, es decir, cae el 8%. Pero lo que habría que hacer es sumarle los votos que Cynthia Viteri sacó a ese 28%, que fueron 16%. Esa alianza me parece que no funcionó. La alianza, creo, social cristiano me parece que definitivamente no funcionó. Y esto tiene que llevarnos a la lección de que no siempre las alianzas suman. Hay muchas veces que las alianzas restan. Y me da la impresión que en este caso eso ha ocurrido. Yo creo que esto incluso va a ser un golpe muy fuerte para el Partido Social Cristiano, que yo no sé cómo se va a mover de aquí en adelante. Por ejemplo, la propia Cynthia Viteri en la alcaldía de Guayaquil. Es un golpe muy fuerte. Entonces, yo veo que hay un ascenso importante de dos fórmulas que van, yo diría, del centro hacia la izquierda o de la izquierda hacia el centro. El uno es Yacu Pérez y el otro es Javier Hervas, que también de alguna manera es una especie de sorpresa porque logra el 16% cuando Paco Moncayo, en alianza con otros, en el 2017 obtuvo solo el 6%, es decir, sube 10 puntos la izquierda democrática, que es una cosa muy interesante. Pero el tema, y analicemos la izquierda democrática antes de ir con la derecha, ¿el tema de la izquierda democrática es el candidato Hervas o es el partido que renace, Fernando? Yo creo que es la coyuntura, me parece que es la coyuntura. Aquí valdría la pena retomar lo que señalaba yo hace un momento con el caso de Yacu Pérez, esta cosa del ni-ni, irse contra esta polarización, esta contradicción que se ha ubicado en el Ecuador con una fuerza muy grande, correísmo, anticorreísmo, y que la gente me da la impresión que ya está harta, ya se cansó de eso, y que está buscando otras opciones. Y en eso se ubican, me parece que tanto Yacu Pérez como Hervas. Ahora, creo que lo interesante también en este caso, si vemos un análisis ya de estructuras políticas, lo que estamos recuperando es la vieja tendencia de los partidos regionales. Y digo esto porque lo que tendríamos es toda la tendencia correísta en la costa, Yacu Pérez en la sierra y la izquierda democrática también en la sierra. Y no solo que estamos recuperando los partidos regionales, sino los bastiones electorales. Y aquí es muy claro, por ejemplo, el correísmo en Manabí, el caso de la izquierda democrática en Quito y en Pichincha, el caso de Yacu Pérez en el Azuay. Entonces hay un recuperar de las estructuras regionales de los partidos políticos y por otro lado de los bastiones. Pero sin duda, Fernando, hay un retroceso de la derecha ecuatoriana. Al parecer van a tener que replantear, no tienen o carecen de un líder. El caso de Guillermo Lasso, como hemos hablado y hemos analizado, hay un retroceso también. ¿Será que tienen que renovar incluso hasta las propuestas para avanzar, tomando en cuenta que el último presidente de la derecha, si le podemos llamar, fue Yamil Maguad? Y aparte de eso, Yamil Maguad nos dejó en herencia el feriado bancario, que ha sido utilizado en estos últimos años y explotado justamente para asociar con la derecha ecuatoriana. Yo creo que el centro derecha, para hablar más estrictamente, tuvo un vacío político ahora. Y ese vacío político me parece que lo generó la salida de Otto Sonnenholzer de la posibilidad de las elecciones presidenciales. Porque él pudo haber renovado las estructuras políticas y pudo haber renovado el discurso. Incluso en el último tramo de la campaña electoral, él salió a hablar. Y me parece que lo hizo con una nota de frescura y con una propuesta ideológica de centro derecha. Pero lo que tenemos es que el candidato Lasso, esta es la tercera campaña electoral,
y me da la impresión que de la primera a la tercera no renovó el discurso, no renovó la imagen, se mantuvo encasillado en la misma situación que era la confrontación con Correa. Y eso le hizo fuerte, sin duda, porque estuvo a punto de ganar en las elecciones pasadas, pero que ahora, ya no estando Correa, también él tiende a bajar. Yo creo que ahí hubo un gran vacío. Y una cosa adicional, Roberto, que me parece que es muy interesante en estas elecciones, es que ha habido un arrastre electoral de ciertos, llamémoslo así, figuras políticas de los sectores. En el caso del correísmo es probablemente el más evidente. Sin duda. Arauz es hijo de Correa. En el caso de la centro derecha, al lado de Lasso estuvo Nebot. En el caso de Hervas estuvo Rodrigo Borja. Y creo que el único que no tuvo este padrinazgo, llamémoslo así, fue Yacu Pérez, que se presentó más bien como una figura autónoma de renovación, mientras los otros seguían frente al pasado recuperando sus figuras históricas. Bueno, y con este escenario viene la parte más interesante. Hay dos candidatos, tanto Yacu Pérez como Guillermo Lasso, que tienen la posibilidad, los dos, de pasar a la segunda vuelta, frente al candidato del correísmo. ¿Le alcanzará Arauz, Yacu Pérez o Arauz, Lasso? ¿Cuál es más complicado y cuál es más difícil? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Quién podría tener más opciones para llegar a la presidencia? A ver, yo lo que veo es que hay una tendencia a la reducción del correísmo. Lo que decía, de 39% se llega al 32%. Y queda claro que lo que hay es un voto duro del correísmo, que está alrededor del 30%. Eso funciona perfectamente en primera vuelta. Yo no sé si eso va a ser suficiente para la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Correa tiene este voto duro, pero también tiene un techo bastante bajo. Y ese techo bajo va a funcionar. Ahora, ¿frente a cuál es más difícil que triunfe Arauz? Yo creo que sería frente a Yacu Pérez. ¿Por qué? Porque Yacu Pérez es una figura nueva, es un discurso nuevo, viene con un relato que no se había conocido en el país, con una serie de cuestiones simbólicas muy, muy interesantes. Y lo que va a hacer es que todo el grupo de Lasso y los otros grupos, frente al mal menor, se vayan por Yacu Pérez, o frente a, entre comillas, el enemigo, que es el correísmo, se vayan por Yacu Pérez. En el caso de Lasso yo no veo eso con mucha claridad, porque una parte del electorado de Yacu Pérez se irá con Arauz y otra parte, obviamente, con Lasso, independientemente de que se hagan los acuerdos que correspondan, porque esta es otra cosa que también queda muy claro en estas elecciones. Yo creo que estamos entrando en una línea de una democracia sin partidos políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes se ponen a ver, el correísmo era básicamente Alianza País, pero Alianza País saca menos del 2%. Menos del 2%. Le fue muy mal en estas elecciones. Le fue muy mal y tuvieron que reconstituir dos nuevas fuerzas políticas, una Compromiso Social y esta Unión por la Esperanza, pero no se conoce cuál es la estructura que existe. Yo creo que más bien es una estructura muy difusa donde hay un peso sin duda de un caudillo como es el caso de Correa. Un poco regresamos al velasquismo y el correísmo. Algo de eso hay, pero lo que está claro es que no hay una estructura política, no hay un partido político. La segunda fuerza de Yacu Pérez, si bien Pachacuti tiene una forma de organización muy importante, su expresión política es muy limitada y lo que ha hecho ahora es abrirse. Y al abrirse toda esa organización de movimiento social, de movimiento político, también se resquebraja. Y el caso de Lasso me parece que está en una franca caída, como lo que está ocurriendo con el Partido Social Cristiano. En otras palabras, en la segunda vuelta, me parece que sin duda es muy importante las alianzas que se puedan hacer con las organizaciones políticas, etcétera, etcétera, pero principalmente tener un gran mensaje que sea el que capte el electorado. Pero Fernando, esto de acuerdo a la presidencia, pero miremos el otro escenario así rápidamente, que es la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional la conformación da al correísmo más o menos con 40 asambleístas, seguido con Pachacuti, que tendría como 33, la Izquierda Democrática, y luego llegaría el Partido Social Cristiano. ¿No habría una pugna de poderes ahí? ¿Cómo ve esa conformación para el que vaya, el que llegue, siendo un correísta, siendo Yacu, o en este caso Guillermo Lasso? Yo creo que en la Asamblea lo que vamos a tener es una fragmentación muy fuerte, de alguna manera es un reflejo de lo que tiene el país. Si nosotros vemos las elecciones de
asambleístas nacionales. Tenemos 7 fórmulas para elegir 15 asambleístas. Es una locura. Dentro de eso tienen mayoría, obviamente, el correísmo y Pachacuti. Y después la Izquierda Democrática y fragmentados, Creo, y el Partido Social Cristiano, más unos por ahí sueltos. Pero eso mismo se reproduce dentro de las provincias. Y aquí lo que tenemos es un arrastre de los candidatos nacionales en las provincias, pero emergen también desde abajo las representaciones provinciales. En otras palabras, yo creo que vamos a tener alrededor de unos 10, 12 bloques parlamentarios, pero va a haber también una construcción mayoritaria alrededor de 4, que son básicamente lo que tú acabas de decir. El caso de Compromiso Social, Unión por la Esperanza, que tendrá la primera minoría, me parece. Luego estaría Pachacuti, la Izquierda Democrática, y esta fragmentación entre Creo y el Partido Social Cristiano. Y creo que aquí los grandes debates van a ser cómo recomponer todo el proceso que se hizo en este gobierno alrededor del Fondo Monetario Internacional. Ahora es una asamblea más equilibrada, ¿no? Sí, bien equilibrada, pero va a ser un cambio sustancial de lo que hemos venido teniendo en estos últimos 4 años, y la piedra de toque, vuelvo a decir, es el Fondo Monetario Internacional. Y aquí va a haber, creo yo, pugna de poderes, porque obviamente el Fondo Monetario Internacional le está dando muchos recursos al Ejecutivo para salir de la crisis fiscal, pero para eso hay condiciones que tienen que pasar precisamente por la Asamblea. Y la Asamblea hoy día tiene una composición totalmente distinta a la Asamblea que estamos dejando en este periodo. Y sin duda los jóvenes en esta segunda vuelta electoral van a jugar un papel realmente fuerte. ¿Cuáles serán los mensajes que tendrán que captar los 3 candidatos? Porque todavía no tenemos 2 finalistas, sino 3 en este caso, para que el voto sea de ellos. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que me parece. Uno, desde los grupos sociales, el tema juvenil creo que es clave. Y aquí, Arauz es interesante porque él tiene 36 años. Entonces, él es un joven, entonces tendría que representar eso. Pero ¿cuál es el problema? Que está presentando una plataforma que no corresponde a lo juvenil. Correcto. Y el discurso no es juvenil, es un discurso bastante tecnocrático. Y en cambio, el caso de Yacu Pérez sí tiene una propuesta ahí mucho más juvenil, que es alrededor del tema ambiental. El segundo grupo con el cual hay que trabajar con mucha fuerza es el tema femenino, el tema de las mujeres. Y aquí yo veo que la presencia de Manuela Pic con Yacu Pérez es muy importante, porque eso está mostrando una faceta totalmente distinta que en el otro caso, en el de Andrés Arauz, eso no existe. Y una tercera dimensión es el tema territorial. Arauz tiene que entrar en la sierra, siendo quiteño, esto es una cosa paradójica, siendo quiteño, Arauz tiene que entrar en la sierra para ganar, y en el caso de Yacu Pérez tiene que entrar en la costa para ganar. Y en la costa tenemos problemas frente al tema étnico, que habrá que ver cómo se procesa. Yo aquí sostengo es que el enemigo común, entre comillas, es el que podrá definir cuál es la situación. Interesante el análisis, Fernando Carrión, catedrático, analista político, comentando ampliamente de lo sucedido en estas elecciones generales. Fernando, un buen día para usted. No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Fernando Carrión. Tiempo de una pausa, ya venimos con más.